Vamos a tomar contacto a esta hora con el diputado Patricio Rosa. Diputado y doctor. ¿Cómo está, diputado? No sé si decirle doctor y diputado o diputado y doctor. ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, agradecerle por Sergio. este contacto, diputado. Sí, pues agradecerle por contactarse con nosotros en esta mañana para nuestra edición de la Teresa también. Y bueno, preguntarle cómo ha estado, preguntarle acerca de los trabajos como parlamentario que ustedes han estado realizando, pero también irnos acá, directamente a nuestras tierras. Preguntarle, usted sostuvo una importante reunión con la presidenta de la Agrupación por la Biodiversidad acá en la comuna de Bellaco, la señora Eva Maldonado, y precisamente no fue una reunión que digamos para hablar de algo, de unas felicitaciones, un proyecto positivo, sino para hablar por la preocupación. Me refiero a la suspensión del proyecto de ISP, Inversión de Fomento Productivo de INDAP. ¿Cómo está, diputado? Le pregunto ahora sí y que me responda a aquello. Sí, mira, bueno, he estado varios fines de semana viviendo en Payaco prácticamente porque tengo a mi mamá en Río Bueno recluida porque es adulta mayor. Correcto. Así que estoy ahí en Payaco y he tenido contacto con mucha gente de la feria y gente de Payaco. Y el sábado tuvimos una reunión con Eva y me dio este antecedente que ya fueron notificados los agricultores que fueron beneficiarios del proyecto de inversión al fortalecimiento productivo, el IFP Ya. de INDAP, que se suspendía para este año, cosa que es gravísimo porque este fondo beneficiaba cerca de 460 agricultores de Payaco, solamente en Payaco, con 150 millones, y en la región es cerca de los 2.000 millones. Entonces estamos hablando de un recorte presupuestario a un programa que va en directo beneficio de los pequeños agricultores, cosa que es inentendible, entendiendo que se ha hablado mucho de apoyar la economía, sobre todo la economía de la Agrícola. alimentación, la Ya. economía pequeña, Perfecto. y este fondo ayudaba a los agricultores pequeños a comprar maquinaria, sistemas de riego, invernaderos, gallineros, microtúneles. Entonces, uno no entiende el tipo de recorte que se está haciendo, porque este es un recorte con un tremendo efecto social, habiendo otros recortes posibles en obras públicas, qué sé yo, que una empresa no va a dejar de, de producir por no generar, por ejemplo, un puente en este año, sino que posponerlo para el otro año, pero dejar a tantos agricultores, pequeños agricultores, sin este beneficio que les permite sacar adelante la producción de las verduras que son las que alimentan a nuestro país, creo que es una decisión prácticamente que no fue pensada, porque aquí el efecto social que tiene esta suspensión del programa IFP es un efecto tremendo a nivel de la economía agrícola campesina, y creo que esto lo tiene que revertir. Esto no puede ser esta decisión que está tomando el INDAP. Hay otros ministerios que pueden hacer recortes mayores y que no van a tener un efecto social como este. Bueno, diputado, al respecto de esto mismo, que por supuesto es muy preocupante, como usted muy bien lo explica, ¿cuáles van a ser finalmente entonces ahora las medidas o qué medidas finalmente se va a tomar con respecto a esta situación? Bueno, nosotros ya nos contactamos, varios diputados, y vamos a hacer una presentación directa a INDAP y vamos a hacer una investigación de la forma que se está tomando estas decisiones de recorte en el Ministerio de Hacienda también, porque no puede ser que un servicio tan importante como el que presta estos fondos se recorten, habiendo otros ministerios que sí pueden hacer recortes que no afectan a tantas personas en el día a día, en el año a año, entendiendo que la agricultura familiar campesina es la base de funcionamiento de nuestras comunas en los ríos. Así que ya tenemos oficios solicitando información oficial de distintas entidades y cuál es la forma en que esto se va a revertir, porque no podemos permitir que esto siga adelante con un recorte en algo tan sensible como es este fondo. Bueno, ¿y cuáles finalmente, a su criterio, a su opinión personal de usted, diputado, cuáles serían los argumentos que tendría en este caso el Ministerio de Hacienda para poder ir, como usted lo menciona, estos recortes realizando durante este periodo tan necesario?
tan necesario Mira, en la Hacienda economía. lo que hace es pedir recortes a los distintos servicios y a los distintos ministerios. Ya. Es su forma cuando está con problemas el erario fiscal. Pero el criterio que tiene que adoptarse para hacer recortes es donde menos impacto tenga en lo social. Y en este caso, aquí hay un tremendo impacto en lo social y productivo. Así que aquí creo que hubo una mala planificación desde el nivel central de INDAP de cómo se están llevando las cosas, y creo que el director nacional de INDAP va a tener que dar cuentas de lo que está haciendo y de por qué decidió hacer el recorte en estos programas y por qué finalmente Hacienda está recortando en programas que tienen beneficio en la microeconomía y no en otras áreas como obras públicas, que pudiera ser menos kilómetros de pavimento o uno u otro puente que lo puede espaciar, y eso no va a afectar la economía de tantos hogares de Chile. Bueno, el oficio que van a enviar ustedes como diputado, como usted lo explicaba hace un momento atrás también, ¿cuándo va a ser eso, diputado, y en cuánto tiempo menos podría haber una Eso va a respuesta ser de hoy día aquello? mismo. Ya, hoy mismo. Y no solo oficio, sino también vamos a pedir un requerimiento para una sesión especial de la Comisión de Agricultura para tratar este tema, porque no puede ser que se esté pasando a llevar, por una parte, lo que se ha hablado de que hay que proteger la economía de los pequeños productores, sobre todo, que sostienen la alimentación de Chile, y por otro lado se esté recortando un fondo que los ayuda a producir los alimentos que necesitamos que estén disponibles para la población. Bien. Bueno, esperamos que hayan buenos resultados con respecto a aquello, sin duda alguna, porque es algo importante y necesario hoy día. Diputado, le pregunto a continuación por la decisión del gobierno de la vuelta a clases, ¿cierto? La medida que se están tomando al respecto, ¿qué le parece a usted en su opinión personal y como parlamentario también de la República de Chile? Mira, yo quedé sorprendido cuando supe de esta medida el sábado, y hicimos obviamente una carta como la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud del Senado, respaldando la visión que también tiene el Colegio Médico respecto de que es impresentable un regreso forzoso a clases, a los moles, a funcionamiento de los moles y los funcionarios públicos nuevamente a que las oficinas de atención de público vuelvan a hacer trámite presencial, porque estamos en una realidad diferente a lo que se mencionó en el discurso que ha dicho el ministro y el presidente. No estamos en la realidad de Alemania. Alemania hizo esto en el día 90. Nosotros estamos recién, ni siquiera en un mes y algo, estamos partiendo la curva de contagios y de enfermos graves. Recién estamos teniendo en los hospitales, en las unidades críticas, a los pacientes que se infectaron hace 21 días, hace 3 semanas. Esos son los pacientes que tenemos graves hoy día, que son cerca de 300 y tantos todos los días, y de ellos la mitad lo más probable que fallezca. Ellos van a estar 15 a 20 días en ventilación mecánica y la mitad de ellos probablemente fallezca. Entonces, estamos recién empezando una crisis sanitaria y volver en pleno pic del inicio de esta crisis, que va a ser en la primera semana de mayo, creo que es la peor de las decisiones. Y sobre todo no podemos compararnos con Alemania, porque Alemania lo hizo saliendo de la crisis. Lo está haciendo de forma paulatina recién ahora, pero ya pasado 3 meses de la crisis. Nosotros recién llevamos un mes y una semana, entonces, desde el primer caso. Entonces no podemos pensar en adelantarnos tanto, sobre todo teniendo una curva que nos ha costado para que esté plana, que esté más manejable, con los estudiantes fuera de clase, y teniendo en cuenta que al hacer todo esto, de reabrir los moles, reabrir todos los espacios comunes, lo que hace finalmente es que nuevamente la gente va a ir a espacios en que se puede contagiar, se va a congregar en lugares cerrados, y eso va a generar que muchas personas se contagien y muchas personas de riesgo se contagien, enfermen y terminen falleciendo probablemente, porque no hay que olvidar que las personas de riesgo son los adultos mayores, pero también son las personas diabéticas, las personas dializadas, las personas en quimioterapia, las personas en tratamiento con corticoides. Todos ellos
son una población tremenda de pacientes de riesgo que pueden hacer una enfermedad mortal. Y dentro de eso hay muchos papás de alumnos que los van a mandar a clase, o profesores o asistentes de la educación, que también son pacientes de riesgo, y que van a convivir nuevamente con los alumnos que son los mayores transmisores del virus, y que ellos hacen un resfrío cuando se contagian con el virus y no tienen en general una enfermedad grave, pero la transmiten muy fácilmente. Y la van a llevar a los hogares de nuevo, donde va a haber personas de riesgo, y eso es lo que queríamos evitar, los clínicos, los médicos, el colegio médico y los infectólogos, porque esa situación va a generar un tremendo pic de contagio, y que se va a ver en 21 días más en las distintas urgencias y distintos establecimientos sanitarios del país. Entonces, esta es una situación que yo creo que es impresentable desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. Es una decisión que se tomó sin consultar ni siquiera el comité asesor que tiene el propio gobierno respecto del COVID, del coronavirus, y sin tomar en cuenta la opinión de los especialistas como el Colegio Médico, el Colegio de la Sociedad Chilena de Infectología, que todos han coincidido que no puede levantarse la cuarentena y no pueden levantarse las medidas de aislamiento tan anticipadamente. Entonces, yo creo que aquí va a haber un problema grave de salud pública en 21 días más, a partir del momento que se vuelva a esta normalidad forzosa que se quiere instalar. Diputado, hoy se supone que a contar el día de hoy lunes, bueno, el día jueves específicamente, si mal no recuerdo, el ministro de Salud hizo un aviso, entregó un aviso muy importante, una información muy importante, con respecto a una de ellas es que a contar del día viernes, me parece muy bien eso, ya eso, el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados, recintos cerrados en general, con una cantidad de personas de 10 como mínimo. Desde ahí también comentó lo siguiente, de que desde el día de hoy lunes se les entregaría a las personas recuperadas del virus el carnet COVID, que eso da a entender que las personas no son motivo de contagio, o sea, no son personas que contagien. Se lo pregunto a usted en su calidad también de doctor al respecto de aquello, de esta información, y qué le parece a usted esta medida. Bueno, hay dos preguntas ahí. El tema del uso de mascarillas, como lo han dicho muchos especialistas a nivel internacional, es un tema que nos va a acompañar todo este año. Vamos a tener que andar en el modo coronavirus, por así decirlo, y acostumbrarnos a usar mascarillas cuando vayamos fuera de nuestras casas, a lugares sobre todo que del transporte público, o lugares en que haya acumulación de personas. Eso va a ser todo este año. Vamos a tener que acostumbrarnos. Mientras no haya una vacuna, el tema del uso de la mascarilla va a tener que ser parte de nuestro diario vivir. Ahora, el tema del carnet de alta de recuperados se ha visto en varios países ya, que tú no puedes decir que alguien porque cumplió 14 días está recuperado si es que no le haces un examen de salida. Y en este caso el mejor examen de salida es el examen que mide en la sangre los anticuerpos, si es que no existen anticuerpos contra el virus. O si hizo la enfermedad, si existen anticuerpos IgG, que se llama, que son unos anticuerpos con memoria. Entonces, eso, como no se va a hacer, mientras no se haga de esa forma, no es posible certificarlo. Y segundo, que también se ha visto sobre todo en países que ya pasaron y dieron por superada muy prematuramente la pandemia, que han rebrotado los mismos pacientes que ya habían hecho la enfermedad y la han hecho por segunda vez. O sea, han vuelto a ser contagiantes. Por eso no es aconsejable el que tengas un pasaporte, por así decirlo, sanitario, porque eso lo único que significa es un carnet de alta finalmente, que te dice: yo estuve en cuarentena por la pandemia de coronavirus, pero no te dice que no vayas a hacer de nuevo la enfermedad, ni que tengas aún el estado de no contagiante. Correcto. Así que por eso es que la sociedad científica y la sociedad de infectología, que lo ha manifestado y que no ha sido escuchado,
ha dicho que este carnet no tiene ningún valor epidemiológico finalmente, porque esas personas siguen siendo personas que posiblemente pueden contagiar. Bien. Diputado, lamentablemente el tiempo no alcanza, le agradecemos este contacto para nuestra edición de la 13 en esta mañana también, muy agradecido, le deseamos todo el éxito, le deseamos que se cuide también en estos días de contingencia nacional y por supuesto con esta crisis sanitaria. Bueno, muchas gracias y un saludo especial a todos los payaquinas y payaquinos que me han adoptado estas semanas de cuarentena, dado que como mi madre está en Río Bueno y donde Correcto. yo vivo habitualmente, me he ido a vivir ahí a Payaco, a la casa que era de mi hermano, así que Perfecto. muy agradecido por las muestras de cariño y por todo lo que hemos compartido ahí en la feria, en distintos lugares que es muy cerca. Es una ciudad muy amigable y bueno, la gente es muy respetuosa de las normas de salud, y felicitar también a la alcaldesa que implementó rápidamente el tema de las mascarillas, porque eso es algo que tenemos que adoptar como una costumbre ya por todo este año mientras no haya una vacuna desarrollada y en nuestro plan de vacunación. Lamentablemente, pues, pero tiene que ser así, es por nuestro propio bien. Diputado, le agradecemos este contacto, muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos.